Bienvenido al canal. Hoy, prepárate para una escalofriante historia inspirada en el mágico y oscuro mundo de Yume Studio. Pero ¿y si detrás de las hermosas animaciones hubiera un oscuro secreto? Si te gustan los misterios y el terror, deja el como, si suscríbete al canal y activar el campana para que no te pierdas nada. Y comenta abajo, ¿tendrías el coraje de trabajar hasta tarde en Yume Studio? Ahora, apaga las luces, sube el volumen y sumergámonos en esta pesadilla animada. Yume Studio siempre ha tenido un aire mágico, casi encantado. Era un lugar donde la creatividad fluía sin límites, donde personajes fantásticos cobraban vida a partir de los delicados rasgos de los animadores. Durante el día, las habitaciones estaban iluminadas por enormes ventanas de vidrio esmerilado, que dejaban al descubierto filas de portapapeles cubiertos de bocetos de mundos imaginarios. Pero por la noche el ambiente cambió. La luz amarilla de las lámparas creaba sombras inquietantes y el estudio, que antes parecía acogedor, adquirió un aspecto fantasmal. Fue en este escenario donde apareció el misterioso gato negro. El primero en notar su presencia fue Hiroshi, un joven animador que a menudo trabajaba hasta tarde. Estaba dedicado a un proyecto importante y, a menudo, era el último en abandonar el estudio. En una de esas noches silenciosas, escuchó un ruido débil, como el crujido de un papel. Cuando miró hacia arriba, vio un gato negro sentado encima de una de las estanterías, con sus ojos brillando como dos pequeñas linternas amarillas. Hiroshi frunció el ceño. No recordaba haber visto gatos allí antes. En el estudio no se permitían animales y él sabía que las puertas y ventanas siempre estaban cerradas. Aún así, allí estaba el gato, mirándolo fijamente, como si estudiara sus movimientos. ¿De dónde vienes?, murmuró Hiroshi alejándose del portapapeles. El gato ladeó levemente la cabeza, como si entendiera la pregunta. Sin hacer ruido, descendió de la estantería con la gracia de una sombra viviente y desapareció entre las mesas de trabajo. Hiroshi se levantó y lo siguió, pero cuando giró por uno de los pasillos, el felino ya no estaba. No había puertas abiertas. Ninguna ventana parecía fuera de lugar. El estudio estaba exactamente como debía ser, excepto por la extraña sensación de que algo lo estaba observando. La noche siguiente, el gato apareció de nuevo. Esta vez, Hiroshi lo vio reflejado en el cristal de la ventana antes de darse la vuelta y encontrarlo tirado sobre una pila de borradores sin terminar. Los ojos del animal se encontraron con los suyos, e Hiroshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parpadeó y cuando volvió a abrir los ojos, el gato ya no estaba allí. Intrigado, Hiroshi habló sobre el extraño visitante con algunos colegas a la mañana siguiente. Para su sorpresa, todos parecían incómodos. Yo también he visto este gato, dijo Ayaka, otra animadora. Pero siempre pensé que era mi imaginación. Aparece y desaparece sin dejar rastro. ¿Crees que pertenece a alguien?, preguntó Hiroshi. Nadie en el estudio tiene un gato, intervino Kenji, uno de los artistas veteranos. Y hay algo extraño en todo esto. Kenji miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Luego susurró. Este gato solo aparece de noche. Y siempre cerca de los dibujos. La observación inquietó aún más a Hiroshi. Regresó a su trabajo, pero no lograba quitarse de la cabeza la imagen del felino. Esa misma noche esperó al gato. Sentado en su escritorio, fingió estar distraído, manteniendo las esquinas de sus ojos alerta ante cualquier movimiento. Cuando el reloj dio la medianoche, sintió una presencia. El gato estaba allí, en uno de los portapapeles de los animadores, con las patas apoyadas en un boceto inacabado. Pero algo andaba mal. Los ojos de Hiroshi se abrieron cuando se dio cuenta de que las líneas en el dibujo estaban cambiando, por sí solas. Se estaban formando nuevas líneas, como si un artista invisible estuviera trabajando. El personaje sobre el papel, que antes tenía una expresión neutra, ahora lucía una sonrisa inquietante. Los ojos del dibujo eran más oscuros, más profundos. Casi real. Hiroshi contuvo la respiración. El gato levantó la cabeza y sus ojos brillaron en la penumbra. Por un momento, Hiroshi juró haber escuchado un sonido bajo y gutural, algo entre un ronroneo y un susurro. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el gato desapareció. El joven animador corrió hacia la mesa de dibujo,
tomó el boceto y lo examinó detenidamente. El papel parecía normal, pero estaba seguro de lo que vio. El diseño había cambiado por sí solo. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Esa noche, Hiroshi se fue a casa sin poder dormir. Algo andaba mal en Yume Studio. Algo mucho más antiguo y oscuro de lo que nadie podría imaginar. Y de alguna manera, ese gato estaba en el centro de todo. Hiroshi llegó al estudio Yume temprano esa mañana, con los ojos pesados por la falta de sueño. La imagen del gato negro y el dibujo que él mismo había cambiado quedaron grabados en su mente. Necesitaba una explicación lógica. Tal vez fuera solo cansancio, una ilusión provocada por las sombras y el brillo de la lámpara. Sin embargo, mientras caminaba por los silenciosos pasillos del estudio, una inquietud se apoderó de él. Algo era diferente. Los portapapeles estaban exactamente como debían estar, los dibujos estaban apilados y los lápices organizados. Pero entonces, al pasar por una de las mesas, Hiroshi notó un detalle inquietante, uno de los bocetos de la noche anterior, que recordaba que estaba incompleto, ya estaba terminado. Era un escenario forestal, diseñado para un nuevo proyecto de estudio. Pero algo en la línea parecía fuera de lugar. Los árboles estaban más retorcidos de lo que deberían estar, las ramas parecían formar caras que antes no estaban allí. En la esquina del periódico, una figura oscura acechaba entre las sombras. Hiroshi tomó el dibujo y lo examinó más de cerca, con el corazón acelerado. Esto no estaba aquí antes, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera reflexionar más, Ayaka entró en la habitación, bostezando. ¿Tú también llegaste temprano?, preguntó, arrojando su bolso sobre la silla. Hiroshi dudó por un momento y luego mostró el dibujo. ¿Recuerdas este boceto? ¿No quedó sin terminar ayer? Ayaka frunció el ceño y tomó el papel. Sí, lo era. Fue Takeo quien empezó a dibujar. Pero se fue antes de terminar. ¿Quién se metió con esto? No lo sé, respondió Hiroshi, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Poco tiempo después, Takeo llegó al estudio y, al ver el dibujo, su rostro palideció. Ese no fui yo quien lo hizo. Me detuve antes de terminar la base de los árboles. ¿Quién agregó estos detalles? El silencio se apoderó de la habitación. Los tres animadores se miraron, intentando encontrar una explicación. Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, un ruido bajo y familiar resonó en la habitación, un maullido. Todos se dieron vuelta al mismo tiempo. El gato negro estaba allí, sentado en uno de los portapapeles, observándolos con sus ojos brillantes. Es él. Chizuru Hiroshi. Takeo se alejó de la mesa, sospechoso. ¿De dónde vino este gato? Antes de que alguien pudiera acercarse, el felino saltó al suelo y caminó lentamente hacia uno de los storyboards clavados en la pared. Entonces algo sucedió. La imagen más cercana a él comenzó a cambiar. Las líneas se dibujaban solas, como si una mano invisible dibujara sobre el papel. Lo que alguna vez fue una escena pacífica de pueblo ahora mostraba nubes oscuras, ventanas cerradas y una figura alta y encapuchada de pie en el centro de la calle. «Dios mío», murmuró Ayaka, dando un paso atrás. El sonido de los lápices raspando el papel llenó la habitación. Otros guiones gráficos comenzaron a cambiar, cada uno de los cuales revelaba imágenes distorsionadas e inquietantes. Los personajes de dibujos animados ahora tenían ojos hundidos y expresiones oscuras. Algunas figuras parecían mirar directamente a los animadores, como si tuvieran conciencia propia. «Esto no puede estar pasando», susurró Hiroshi. Corrió hacia el primer dibujo y pasó su mano sobre él, intentando borrar las nuevas marcas con el borrador. Pero las líneas no desaparecieron. Era como si estuvieran grabados en el propio papel. El gato dejó escapar otro maullido, esta vez más largo y serio, y luego, como satisfecho, se dio la vuelta y saltó silenciosamente por el oscuro pasillo. Los tres animadores permanecieron allí, inmóviles, mientras los dibujos a su alrededor seguían cambiando, por sí solos. Algo andaba muy mal en Yume Studio. Y de alguna manera, el gato era la clave de este misterio. La atmósfera en Yume Studio era cada vez más extraña. Desde la aparición del gato negro, los dibujos fueron cambiando por sí solos y los animadores sintieron una sensación constante de ser observados. Pero lo peor aún estaba por llegar.
Hiroshi intentó continuar con su trabajo con normalidad, ignorando lo que había sucedido en los últimos días. Tal vez había una explicación lógica para que los dibujos cambiaran por sí solos. Alguien podría estar gastando una broma, o tal vez fue solo fatiga colectiva. Pero en el fondo sabía que algo mucho más profundo estaba sucediendo. Esa noche decidió quedarse hasta tarde en el estudio. Estaba decidido a descubrir si el gato realmente tenía alguna conexión con los extraños acontecimientos. Las luces fluorescentes parpadearon débilmente mientras Hiroshi garabateaba nuevos bocetos en su portapapeles. El silencio en el edificio vacío era absoluto. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Al principio, parecía como si el viento se colara por las rendijas de las ventanas. Pero a medida que prestó más atención, Hiroshi se dio cuenta de que no era un ruido natural. Era una voz. Una voz baja y distante, murmurando algo que no podía entender. Detuvo el lápiz en medio del dibujo y miró a su alrededor. La sala de animación estaba vacía, solo él y las docenas de portapapeles esparcidos por el espacio. Su corazón se aceleró. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó débil en el silencio. Ninguna respuesta. Se levantó lentamente y comenzó a caminar por el estudio. El sonido parecía venir del final del pasillo, donde estaban los archivos viejos. Dudó por un momento, pero su instinto lo empujó hacia adelante. A medida que se acercaba, el susurro se hacía más claro. Ahora podía distinguir las palabras. Todavía dibujan, todavía dibujan, todavía dibujan. Hiroshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz parecía estar dentro de las paredes, como si el propio estudio estuviera hablando. Su mirada se posó en una puerta al final del pasillo, una que nunca antes había visto abierta. Con mano temblorosa, giró la manija. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña y oscura. Las luces estaban apagadas, pero al fondo podía ver portapapeles viejos, cubiertos de polvo y papel viejo. Entró vacilante y encendió la tenue lámpara que colgaba del techo. Fue entonces cuando lo vio. En el centro de la habitación, había un portapapeles como ningún otro. Parecía mucho más viejo, el papel amarillento por el tiempo. Y sobre él, un dibujo inacabado. Era una figura humana, pero algo andaba mal. El rostro estaba borroso, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente. Las manos eran esqueléticas y los dedos extrañamente alargados. Sin embargo, lo más inquietante fue la sombra detrás de la figura, una silueta felina con ojos brillantes. Hiroshi sintió que se le helaba la sangre. El susurro se hizo más fuerte, más urgente. Ahora, sonaba como si él estuviera justo a su lado. Todavía dibujan, todavía dibujan, todavía están aquí. De repente, un maullido cortó el aire. Hiroshi giró sobre sus talones. En el umbral, el gato negro lo miró fijamente. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra de la habitación. El joven animador sintió que se le secaba la garganta. No sabía por qué, pero algo le dijo que este gato no era un animal común y corriente. Había algo en él, algo que no pertenecía a ese mundo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el gato desapareció. El silencio volvió a apoderarse del estudio. Pero Hiroshi sabía que no estaba solo. Había algo en esa habitación. Algo que nunca debería haberse olvidado. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que, ahora que había encontrado ese dibujo, él también era parte de la historia. El dibujo inacabado que Hiroshi encontró en el cuarto oscuro nunca abandonó su mente. La figura deformada, la sombra felina en el fondo, los susurros que parecían venir de las paredes, todo parecía conectarse de alguna manera con el extraño gato negro que rondaba por el estudio Yume. ¿Pero por qué? ¿Qué significó ese dibujo? Al día siguiente, Hiroshi decidió investigar. Esperó hasta que la mayoría de los animadores estuvieron ocupados y fue a los archivos del estudio, una habitación vacía llena de cajas de cartón y estantes de metal oxidados. Si ese dibujo fuera parte de un proyecto antiguo, habría registros. Después de horas de buscar entre carpetas y rollos de guiones gráficos, finalmente encontró algo. Una caja de papel envejecida, cubierta de polvo, marcada únicamente con un nombre, Neko no Obari, el fin del gato. Hiroshi frunció el ceño. Nunca había oído hablar de este proyecto. Con manos temblorosas, abrió la caja.
Dentro había páginas y páginas de bocetos, guiones gráficos sin terminar y notas escritas a mano. Los dibujos eran extraños, oscuros, muy diferentes del estilo tradicional de estudio Uyume. En varias páginas aparecía el mismo gato negro, siempre acechando, siempre mirando. Entre los papeles, Hiroshi encontró un cuaderno. Era un diario de notas, escrito por un exanimador llamado Kazuo Takahashi. Nunca antes había oído ese nombre. El corazón de Hiroshi se aceleró cuando empezó a leer. 25 de septiembre de 1987. El proyecto, Neko no Obari, empezó con ilusión, pero algo no va bien. Los dibujos parecen cobrar vida cuando nadie está mirando. El otro día vi un storyboard cambiar por sí solo. Pensé que era cansancio, pero ahora estoy seguro de que no estoy imaginando cosas. 4 de octubre de 1987. El gato apareció por primera vez. Un gato negro, con ojos amarillos, idéntico al que dibujamos para la película. Pero aquí nadie tiene gato. Simplemente apareció en el estudio, observando, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. 17 de octubre de 1987. Los dibujos cambian por la noche. Las líneas aparecen de la nada. Los personajes sonríen cuando no deberían. Las sombras parecen extenderse más allá del papel. Intenté hablar con el director al respecto, pero él se rió y dijo que era solo mi imaginación. Pero sé lo que vi. 31 de octubre de 1987. Traté de destruir los guiones gráficos. Quemé algunas páginas en casa, pero cuando regresé al estudio al día siguiente, los dibujos estaban allí, intactos. El gato me estaba mirando desde lo alto del estante. Creo que sabe lo que estoy tratando de hacer. 2 de noviembre de 1987. El director ordenó cancelar el proyecto. Dijo que no tenía futuro, que era demasiado oscuro para la identidad del estudio. Pero creo que también se dio cuenta que algo andaba mal. Nico no Owari, nunca así terminó. Nadie habla de eso. Pero sé que el gato todavía está aquí. No nos ha dejado. Las manos de Hiroshi temblaron mientras cerraba el diario. Neko no Obari no fue solo un proyecto cancelado. Era un secreto enterrado. Algo que los viejos animadores intentaban olvidar. Pero el gato no les dejó olvidar. Hiroshi miró los guiones gráficos extendidos frente a él. Ahora entendía por qué los dibujos cambiaban, porque los susurros resonaban en el estudio por las noches. El proyecto nunca fue abandonado. Él todavía estaba vivo. Antes de que pudiera pensar qué hacer a continuación, un ruido interrumpió sus pensamientos. Un molido. Allí estaba él. El gato negro, sentado en la entrada de la sala de archivos, con los ojos brillando en la penumbra. Lo miró inmóvil, como si estuviera esperando. Hiroshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. El gato supo que había descubierto la verdad. Y ahora ya no había vuelta atrás. Yume Studio nunca ha estado tan tranquilo. Hiroshi sintió la tensión en el aire mientras sostenía con fuerza el diario de Kazuo Takahashi. Ahora entendía que Neko no Obari nunca había sido cancelada, simplemente se negaba a ser olvidada. El gato negro todavía lo observaba desde la entrada de la sala de archivos. Sus ojos amarillos brillaban como dos faroles en la oscuridad. Hiroshi sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero por alguna razón no podía apartar la mirada. El gato no se movió, solo esperó. Entonces algo sucedió. El aire circundante se volvió pesado, como si una presión invisible llenara la habitación. Las luces parpadearon y Hiroshi escuchó un sonido proveniente de las paredes. Esta vez no era un susurro, sino un rasguño constante, como uñas raspando papel. Los guiones gráficos sobre la mesa comenzaron a moverse solos. Algunas hojas volaron por el aire, mientras que otras simplemente cambiaron. Las líneas de los dibujos fueron rehechas ante los ojos de Hiroshi, transformándose en algo nuevo. Algo que no debería estar ahí. Y entonces lo vio. En el centro de la nueva secuencia de dibujos animados apareció un personaje. No era un personaje cualquiera. Era él mismo. Su rostro, su uniforme de animador, su mirada asustada. El Hiroshi dibujado estaba sentado a la mesa, exactamente como estaba en ese momento, sosteniendo el mismo diario. Pero en el fondo del cuadro, se acercaba una sombra.
Una figura esbelta y confusa con dedos largos y ojos brillantes. Su corazón se aceleró. Pasó otra página. En el siguiente cuadro, su versión animada se dio vuelta lentamente, como si notara algo detrás de él. Pasé otra página. Ahora la sombra estaba más cerca. Otra página. Los dedos de la criatura casi le tocaban el hombro. Otro. Sus ojos brillantes estaban justo detrás de él. Hiroshi sintió un violento escalofrío. Con el corazón acelerado, lentamente levantó la cabeza y miró hacia atrás. Nada. La habitación estaba vacía excepto por el gato negro, que ahora estaba sentado encima de la pila de guiones gráficos. Miró a Hiroshi como si supiera exactamente lo que sucedería a continuación. Esto no puede ser real, susurró Hiroshi para sí mismo. Pero entonces sucedió algo peor. Los guiones gráficos comenzaron a animarse por sí solos. Las hojas sobre la mesa temblaron y los dibujos se movieron como si fueran proyectados en la realidad misma. La versión animada de él continuó girando la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos por el terror. En el papel, la sombra finalmente lo alcanzó. Y entonces, Hiroshi lo sintió. Un toque helado en tu hombro. Se quedó helado. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, pero no podía moverse. Sus ojos estaban atrapados en los guiones gráficos, donde su versión animada ahora estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad por la sombra sin rostro. Todavía dibujan. La voz susurrada llegó desde cerca, demasiado cerca. Hiroshi finalmente logró reaccionar. En un acto de pura desesperación, agarró los guiones gráficos y los arrancó con toda su fuerza. Las páginas volaron por el aire y los dibujos se hicieron añicos. La habitación se llenó de un grito horrible, no humano ni animal, sino algo intermedio. Las luces parpadearon violentamente y el estudio pareció temblar por un instante. Luego, silencio. Hiroshi estaba jadeando. El gato negro todavía estaba allí, pero ahora lo miraba con una expresión de satisfacción. Parpadeó lentamente, como diciendo buen trabajo, y luego, sin apresurarse, salió de la habitación. Hiroshi permaneció allí durante largos minutos, tratando de comprender qué acababa de pasar. Pero algo dentro de él le dijo que nunca lo entendería del todo. A la mañana siguiente, faltaban los guiones gráficos de Neko no Ogari. No quedó ni un solo rastro de los dibujos o del diario de Kazuo Takahashi. Cuando Hiroshi intentó preguntar a sus colegas superiores sobre el proyecto, nadie pareció recordarlo. Solo quedaba una cosa. El gato. Todavía merodeaba por los pasillos del estudio Yume. Siempre mirando. Y a veces, muy raramente, cuando las luces parpadeaban por la noche. Hiroshi todavía podía oír el leve rasgueo de los lápices sobre el papel. Y así termina nuestro viaje en Estudio Yume. Una historia de misterio, miedo y un gato que parecía saber más de lo que nadie imaginaba. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué más esconde el estudio? ¿El gato realmente solo está mirando o es el guardián de un secreto mucho más profundo? Si te gustó esta historia y quieres más historias escalofriantes como esta, deja el comentario que pensaste, por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas aventuras. Ah, y si ya has encontrado un misterio en algún lugar que aún no has resuelto, compártelo con nosotros aquí en los comentarios. Nos encantaría saber qué más podría estar al acecho. Hasta la próxima. Y recuerda, en las sombras, puede haber más de lo que imaginas.